Siempre son una serie de proyectos o de aventuras centradas sobre el yo que tienden a justificarnos a nosotros mismos, siempre a magnificarnos, a glorificarnos, a ponernos en un trono, aunque también a veces ese trono no resulta glorioso ni optimista, sino que nos sustenta como a mártires o víctimas, lo que es otro modo de ser héroes. Cuando uno adopta el papel de víctima, todos le quieren mal, todos van contra él, todo le sale mal. De uno u otro modo, sigue siendo la idea del yo. No el yo que soy realmente, sino el yo representado en mi mente. Esa es la representación de mí. El que sigue siendo el único protagonista. Por eso digo el prota. El héroe es el prota. Siempre todo me pasa a mí. ¿Por qué esa constancia en el pensamiento del yo? ¿Por qué siempre nuestra imaginación gira alrededor de ese yo, formando una aventura, imaginando una historia de modo que el yo llega a demostrar de modo incontestable su superioridad? Ya me río porque me da risa. O sea, es como que, fíjense, que buscamos la una y otra manera sutil, porque ahora lo hacemos de manera sutil porque ya estamos un poco más espiritualizados, de justificar nuestra superioridad. Tengo que demostrar de alguna manera que yo soy inocente, no importa. Claro, como no puedo pagar un abogado, lo llamo al ego. El ego es mi mejor abogado, es el abogado del diablo. Entonces lo llamo y le digo, vení, a ver, tírame letra, a ver, decime qué puedo decir en esta situación para zafar. Para zafar yo. Y quedar yo como el inocente. Pues precisamente porque el yo está intentando vivir esa superioridad que no ha conseguido vivir en el mundo real. Claro, como no puedo... Acá me parece que se refiere a mundo real a esto que nosotros le llamamos mundo real. No puedo, entonces yo me tengo que sentir superior, ¿no? En mi mente, aunque sea me imagino que soy superior. Por eso imagino, ¿no? Es como en el sueño que teníamos a la noche, vieron que volamos y no sé qué. Nos viene persiguiendo el tigre, pero nunca nos atrapa. Siempre en el sueño es como que, ¿no? Nos sale todo bien. Bueno, a veces, porque a veces tenemos pesadillas, ¿no? Pero acá nosotros queremos hacer lo mismo. Y como no lo podemos hacer de manera, o sea, en la forma, lo imaginamos. Y es así como nos movemos más o menos. Cada vez que hemos tenido una frustración, que nos hemos sentido injustamente limitados por algo o alguien, y la vida práctica nos produce abundantes experiencias de frustraciones y de limitaciones, ¿no? Es como que a veces, bueno, vienen y no paran, ¿no? A veces no, ¿no? En lugar de digerir la situación por entero, de un modo consciente, se nos queda ahí dentro como algo indigesto. Y es esa indigestión la que busca salir a través de la vía imaginativa, creando todas esas fantasías en las que lo que no pudo tener de un modo concreto, trata de conseguirlo de un modo imaginario. Esto hace que poco a poco el yo idea, la idea de mí mismo, se vaya deformando, porque ya no la utilizamos solo para vivir la vida real, sino que sirve tanto para vivir la vida real como la imaginaria. Y así es como se va deformando poco a poco y se va alejando de lo que es la verdad objetiva, la verdad real. Pues bien, en la vida concreta surgen una enorme cantidad de motivaciones basadas en este yo idea deformado. O sea, ya acá ya lo tenemos deformado, yo idea. Y no en nuestra verdadera naturaleza. No en lo que es nuestra realidad, las necesidades de nuestros niveles básicos, sino en esa sobreestructura que está deformada y ansiosa por llegar a vivir la experiencia de plenitud y de total realidad. No tenemos más que observar cualquier conversación y veremos el esfuerzo que todos hacemos para demostrar que tenemos razón. Para demostrar que realmente el yo estaba justificado en lo que hizo, en lo que dijo, para que así los demás le admiren y le tengan por muy inteligente, muy bueno,
muy fuerte, muy lo que sea, pero siempre muy algo. Esa inquietud es la que siempre está empujando interiormente en busca de satisfacciones artificiales, condicionando prácticamente toda nuestra vida, alejándola de la sana naturalidad y espontaneidad, e impidiendo que nos veamos a nosotros mismos con claridad y tomemos conciencia efectiva de nuestros niveles más profundos. Tenemos pues que lo que nos empuja a la acción es bastante complejo. Mejor dicho, son bastantes factores complejos, difíciles muchas veces de discernir con claridad. Si tomamos un gato o un caballo, veremos que ese animal actúa sin esa necesidad de compensaciones. El animal tiene su ley, que es su verdad, su norma, su naturaleza, y cumple esta ley, y ese es su modo de ser total. No hay en él doble fondo, no hay en él nada de compensar, nada artificial, no es más que su naturaleza íntegra. Cuando una cosa le va mal, procura desahogarse gritando, corriendo o triturando algo. Así se descarga y queda limpio. ¿Ven? Los animales no son complicados, ¿no? Hacen y hacen lo que hacen. ¿Eh? Ahora, vean lo que dice después. Pero en nosotros no existe esa clase de desahogo. La educación moral y social nos pone muchos frenos para los desahogos, pero rara vez nos da un camino efectivo para eliminar nuestras presiones interiores. Y cada vez que las cosas nos salen mal, cada vez que tenemos problemas, grandes o pequeños, aumenta nuestra necesidad de conseguir nuevas compensaciones, nuevas satisfacciones, nuevas afirmaciones del yo. Y por esa razón necesitamos estar doblemente pendientes de lo exterior y del futuro. Lo exterior lo vivimos no como una realidad presente e inmediata, sino como un instrumento que nos ha de servir para justificar y demostrar nuestra propia fuerza, nuestra propia importancia, para demostrar, en una palabra, la superioridad del yo. ¿Ven? Ese es el gran problema que tenemos. Y las insatisfacciones del pasado se convierten a sí mismo en exigencias de placer para el futuro. Es decir, que acabamos viviendo el mundo de un modo exclusivamente egocentrado, en función solo de esa reivindicación constante que tenemos de nuestro yo. En la relación con las personas ocurre igual. No tratamos a la persona de un modo imparcial y objetivo, sereno. Sin querer, lo hacemos siempre en función del papel que ellas adoptan respecto a nuestros valores. A la persona que tiende a aceptarnos, a valorarnos, que tiene cosas que desear o admirar, la tratamos con respeto y con afecto. En cambio, tendemos a rechazar a quienes pueden constituir un peligro para la superioridad, el valor, la afirmación de nuestro yo, o que tiene algo de lo cual huimos, que es pobre, que está muy enferma, que tiene muchos problemas, etc. Mientras estemos pendientes de tal modo a la reivindicación de nuestro yo, no puede haber imparcialidad y por lo tanto no puede haber acción justa. Hay aquí una constante deformación de la acción natural que exigirá un mayor trabajo de corrección, de ordenación y de purificación. Puesto que el problema de nuestra ignorancia espiritual está en un defecto de la actitud mental, todo el trabajo de transformación consistirá en reeducar precisamente esa actitud de la mente. Dice el maestro de Karma Yoga, aprende a hacer las cosas no por el fruto de la acción, sino simplemente por el hecho de cumplir tu deber. Yo que estoy hablando ahora, por el hecho de hablar, me obligo a ejercitar una facultad que tengo. No solo la facultad de hablar, sino además de expresar, comunicar, de participar, de vivir en comunidad interior. Y cuando todo esto lo vivo con atención, con presencia interior, lo experimento como algo espléndido y como algo estupendo. Si alguien, por ejemplo, ¿no?, da una conferencia porque quiere dar a conocer sus ideas o sencillamente porque desea darse a conocer a sí mismo,
ha de procurar que en el momento de hablar se ocupe tan solo de poner su atención, su afecto y su voluntad en cada instante de la disertación, de tal manera que al final de ella, precisamente por haber puesto toda su capacidad en acción, se sienta satisfecho y tranquilo, sin depender emotivamente de si le alaban o no, o de si ha conseguido bien el objeto propuesto, ¿no? Que fíjense en que lo común de las personas, ¿no? Es hacer un algo así para que lo aplaudan o le digan, ay, qué bien lo tuyo, ¿no? No. Después de una acción total, esto es, cuando se han puesto en ella todos los sentidos, todo el afecto y toda la voluntad, no queda residuo emocional, no se queda pendiente de ella. Después de la entrega perfecta a la acción, viene de un modo natural el silencio, el descanso, la paz. La acción total es un circuito completo de energía que deja a la persona totalmente disponible para pasar a otra acción sin remanente alguno del anterior, ¿no? Esto me suena a lo que enseñó Jesús, ¿no? De que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, no sé, algo así de las manos, no me acuerdo cómo era la cosa, ¿no? Que estaba apuntando a esto, lo que explicaba. Porque así es como realmente nos vamos actualizando y renovando. No que hago una cosa y me quedo pendiente a ver el otro, ¿no? Y me quedo como enganchado en la cosa, ¿no? Es más, hay como un cuento, que no me acuerdo exactamente cómo es, pero hay un cuento, creo que es Zen o de la Advaita, no sé, que dice eso de la mujer, que rescatan a una mujer, que iban ahí los discípulos y rescatan a una mujer, y, y después hay uno que se queda pensando, ¿no? Porque empieza a juzgar su acción. No debería haber hecho esto porque no corresponde, porque yo soy no sé, un sacerdote y eso no y se queda enganchado. Y el maestro, bueno, le dice, yo ya dejé la mujer hace rato, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, hasta con nuestros pensamientos también, ¿no? Seguimos enganchados todo el tiempo, ¿no? Con eso. Por eso es como que no podemos salir de ahí. Por lo tanto, si bien existe siempre una motivación al hacer las cosas, porque bueno, también por el otro lado tenemos que estar motivados, porque si no tampoco haríamos nada, ¿no? No se ha de quedar pegado a ella de ningún modo. Si vamos por la calle y un anciano que pasa junto a nosotros resbala y está a punto de caer, ¿no? Lo agarramos del brazo para evitar que se caiga y seguimos el camino. Pero si empezamos a darle vueltas al incidente considerando lo bien que hemos actuado o cosas similares, empañamos toda la acción y quedamos atrapados en la red.